Capítulo 3. El creador de imágenes. Las ideas contenidas en este capítulo podrían representar perfectamente su gran avance, ya que una vez que se agarra fuerte el concepto de creación de imágenes, resulta una idea realmente dinámica. Hace algunos años me encontraba hablando en Ohio ante un grupo grande de gente de negocios cuando un hombre mayor entre el público me paró de pronto mientras yo explicaba el concepto de creación de imágenes. Se puso en pie y comunicó a toda la audiencia que tenía 65 años. Y era en ese momento cuando había comprendido la idea. Dijo que había leído sobre ella, había reflexionado sobre ella e incluso había hablado de ella, pero nunca llegó a entenderla realmente hasta los 65 años. En este momento le sugiero que lea el presente capítulo unas cuantas veces, porque la mayoría de las personas viven y mueren sin entender por completo el poder de la creación de imágenes. En este libro asociamos esta idea al dinero, pero sepa que, una vez que entienda por completo el concepto de creación de imágenes, puede utilizarlo para cualquier cosa que desee. No puedo decirle con exactitud en qué fecha adquirí la comprensión de la creación de imágenes, pero sí puedo decirle que esta ha tenido el impacto más tremendo en mi vida que cualquier otra idea que haya aprendido nunca. El conocer la creación de imágenes elimina la competición de su vida, trasladándole del plano competitivo al plano creativo. Por lo tanto, comprenderá pronto que, en realidad, la única competición en la que usted participará es contra su propia ignorancia. Esta idea le emociona mucho. Bueno, para ser más preciso, debería decir que compartir esta idea me emociona, porque sé cómo puede mejorar todos los aspectos de su vida. Sinceramente, me encanta ver a las personas crecer o desplegarse cuando en su conciencia se implantan nuevas ideas. Pero antes de que profundizar en ello, por favor entienda que todo el mundo utiliza el concepto de creación de ideas y que siempre se ha hecho. De hecho, todo lo que ha llegado en algún momento a su vida vino como respuesta directa al proceso de creación de imágenes. Así que si usted solo mira a los resultados que ha obtenido, se dará cuenta de que ya ha utilizado esta gran herramienta mental. Solo mire a los resultados que obtiene la mayoría de la gente. Podríamos decir que, generalmente, es bastante obvio que cuando utilizan su habilidad de creación de imágenes, la mayoría de las veces lo utilizan en el mal sentido. Usted es un creador de imágenes. La mayoría de las religiones enseñan que Dios es el responsable de todo lo que existe en el mundo, y yo comparto esta opinión por completo. Sin embargo, como co-creadores que somos, los seres humanos debemos ser responsables de lo que Dios hace con nuestras vidas. El pastor de la iglesia y el granjero. Una historia que escuché una vez ilustra lo que acabo de decir muy bien. Hace muchos años, un pastor de la iglesia iba en su coche por una carretera de campo lejana cuando pasó por una granja increíblemente bonita. La granja se encontraba en magníficas condiciones. Las vallas estaban bien cuidadas, las cosechas eran de un verde radiante, y aunque la casa se encontraba a cierta distancia de la carretera, era evidente que tenía una capa de pintura blanca fresca y limpia. Lechos de flores bien plantadas rodeaban la casa e iban a los lados a lo largo del camino de entrada desde la carretera. También a ambos lados del camino había sendas filas rectas de álamos que se alzaban hacia un cielo pintoresco de color azul claro. El césped que rodeaba la casa era de un verde profundo y estaba también tan perfectamente mimado como nunca lo habrá estado la hierba. De hecho, la imagen completa podría haber sido perfectamente una postal, dado que tanto esplendor cortaba la respiración. Entonces el pastor miró a su derecha, al otro lado de la carretera. Ahí los campos estaban arados, la tierra era de lo más oscura que el pastor había visto en su vida y le sorprendió cómo los surcos habían sido cavados de forma que se alargaban en líneas más rectas que cables de tender la ropa. A lo lejos el pastor pudo ver al granjero en su tractor, con un sombrero de paja en la nuca y vestido con un viejo mono azul claro. Parecía que el granjero araba en dirección a la carretera. Y dado que el pastor no tenía prisa, aparcó a un lado de la carretera, se bajó y anduvo hacia la valla. Cuando llegó, se quedó quieto, disfrutando de la brisa suave, los cálidos rayos de sol y admirando la belleza del lugar y la habilidad del granjero para arar unos surcos tan rectos. Al hacer su camino hacia la carretera, el granjero reparó en el pastor apoyado en la valla, así que paró el tractor, se bajó y comenzó a caminar lentamente hacia el pastor.
Cuando el granjero se aproximaba, el pastor sonrió, alzó su mano y saludó a la vez que decía: «Buen hombre, Dios le ha bendecido sin duda con una granja preciosa». El granjero se detuvo y se sacó un viejo pañuelo de lunares blancos y rojos del bolsillo con sus manos grandes, callosas y con cicatrices. Alzó en la mano y se secó el sudor de la frente quemada por el sol, sin decir aún ni una palabra. Entonces con su otra mano se sacó de la boca una larga pajita que estaba mascando y balanceando mientras andaba. Permaneció en silencio un momento mirando al pastor y luego habló. Con una voz pausada y firme dijo: «Sí, reverendo, tiene razón. Dios me ha bendecido con una granja preciosa, pero me gustaría que usted pudiera haberla visto cuando la tenía toda para él». Comprenda que las imágenes son dibujos mentales creados a partir de pensamientos, y lo magnífico de la mente es que puede pensar. Es decir, puede interceptar pensamientos y crear la imagen que elija. Ahora juegue un poco con su mente y dése cuenta cómo puede hacer aparecer una imagen tras otra en su mente. Es casi como si dentro de su cuerpo se encontrase sentado en un gran teatro y usted es el guionista, director y productor de la película que está viendo. En un libro fantástico que leí hace ya algunos años titulado La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Wattles, se hacía referencia a esa sustancia pensante de la cual todas las cosas están hechas, la cual en su estado original permea, penetra y llena los huecos del universo. Es cierto que los pensamientos están en todos lados y podemos sintonizar con esta sustancia pensante mediante nuestra mente y así crear cualquier imagen que elijamos. Ahora atienda a esta verdad. Todo lo que hacemos se encuentra precedido de una imagen. Primero pensamos para formar una imagen, luego actuamos. La primera silla. Piense por un momento en cómo se construyó la primera silla. No siempre hemos tenido sillas, ¿sabe? Supongo que hace muchos años, cuando el hombre empezó a civilizarse, alguien se cansó de sentarse en el suelo. Fuese la persona que fuese, probablemente comenzó a pensar y empezó a formar una imagen en su mente. Probablemente se vio a sí misma sentada en algo con las piernas colgando y la espalda apoyada en algún sitio. Esta imagen le resultó atractiva. Imaginó que esa sería una posición mucho más cómoda para sentarse, al menos más cómoda que estar sentado en el suelo con las rodillas sujetando el mentón. Dado que esta imagen atrajo a la persona, ésta pensó en ello a menudo hasta que el deseo de poseer un objeto así empezó a crecer. El deseo puso a la persona en acción, la cual, con la imagen en la mente, empezó a construir algo en su exterior, mundo físico. Algo que era lo más parecido a una réplica de la imagen que tenía en su mente. Cuando terminó, la persona se sentó en ella, dejó colgar sus piernas y apoyó la espalda, y vio que estaba bien. Entonces llamó al objeto silla. La palabra silla es un símbolo que corresponde a una imagen, y cuando usted oye o ve el símbolo silla, una imagen salta en su pantalla mental. Desde aquel día hasta ahora, ha habido otras personas creando imágenes de sillas más cómodas. Sillas con relleno, sillas plegables, sillas reclinables, etc. Luego, alguien se sintió solo y empezó a pensar. Se formó la imagen de una silla muy larga, y cuando se construyó y se probó que era buena, lo llamaron sofá. ¿Quiere más? Alguien se cansó de dormir bajo un árbol y se formó la imagen de un techo sobre su cabeza, y así podemos seguir de la caverna al condominio. Realmente hemos construido el mundo en el que vivimos. Cristóbal Colón imaginó un nuevo mundo, y usted y yo vivimos en él. Los hermanos Wright imaginaron al hombre siendo propulsado por el aire y nos presentaron un mundo nuevo. Samuel Morse se imaginó a sí mismo interrumpiendo el flujo de energía a través de ondas metálicas y nos dio el telégrafo con el código Morse. Copérnico imaginó la multiplicidad del universo y ahora nosotros ya hemos estado en ella. La historia ha recopilado los resultados de grandes visionarios a lo largo de la historia. De hecho, todo lo que se haya conseguido fue primero, y durante mucho tiempo, nada más que una imagen dentro de la mente del arquitecto. Vea ahora que usted también es el arquitecto mental de su propio destino. Ir al cine. Sabe, Jack Nicklaus, el famoso jugador de golf, dice que nunca cogerá ni siquiera el palo hasta que tenga una imagen muy clara en su pantalla mental que muestre exactamente cómo la pelota volará por el aire, cómo impactará contra el suelo y hacia dónde rodará después.
Niklaus llama a esto ir al cine y se ha vuelto tan eficiente en ello que ahora se le conoce por todo el mundo. La fama y la fortuna están a su disposición por ello. En un párrafo anterior hice referencia a la frase de Wallace D. Wattles. Existe una sustancia pensante de la cual todas las cosas están hechas, la cual en su estado original permea, penetra y llena los huecos del universo. En realidad hay una sustancia pensante en todo su alrededor e interior, así que sea consciente de esta verdad y sintonice con ello ahora. Utilícelo para formar una imagen en la pantalla de su mente. Véase ya en posesión de la cantidad de dinero que desea para conseguir las cosas que necesita, para llevar el estilo de vida que usted elija. Prosperidad personal. Usted está utilizando propiedades mentales que todo el mundo tiene. Son exactamente las mismas propiedades que utilizaron Copérnico, Buda y Morse, que ya mencionamos previamente. Puede que usted tenga el hábito de pensar que las personas como las que acabo de citar son diferentes a usted o a mí, pero quiero que sepa que la única diferencia entre ellos y usted, o quien sea, radica solo en la apariencia y en los logros. Todos vivimos en cuerpos físicos distintos y todos utilizamos nuestras propiedades mentales innatas de distinta forma, pero nuestra estructura básica es la misma. Soy perfectamente consciente de que hay multitud de profesores y otros profesionales que dirán que lo que acabo de afirmar no tiene sentido. Incrédulos así siempre han estado ahí, y en mi opinión son pobre gente. Todos los auténticos grandes líderes están totalmente de acuerdo con lo que acabo de explicar de la igualdad entre usted y las grandes figuras del pasado y el presente. Incluso Jesús intentó decirle al mundo que usted también es capaz de hacer lo que él hizo mientras llevaba a cabo su gran labor hace unos 2000 años. De hecho, él fue más lejos al afirmar: incluso de mayores cosas sois capaces. Créale, decía la verdad. La pobre gente dirá que eso no es lo que él quería decir, pero yo le aseguro que eso es exactamente lo que él quería decir. Si puede verlo y cree en ello, usted puede hacerlo. Napoleon Hill se pasó casi toda la vida estudiando a 500 de los triunfadores más importantes del mundo, y la esencia de sus exhaustivos estudios y escritos se plasmaron en su gran obra, Piense y hágase rico. Todo lo que la mente pueda concebir y en lo que pueda creer puede lograrlo. No hay mucha gente que se crea esto, pero los que lo hacen se lo prueban a sí mismos. ¿Por qué no se lo prueba usted a sí mismo también ahora? Solo tiene que formarse la imagen de prosperidad en su pantalla mental y vea lo que ocurre. De todas formas, recuerde que a pesar de cómo se pongan de difíciles las cosas, debe continuar manteniendo la imagen de prosperidad personal. Es muy probable que se encuentre ante una serie de circunstancias que casi le convencerán por un tiempo de que está yendo marcha atrás, pero la clave es la perseverancia. Continúe manteniendo la imagen de prosperidad personal y entienda que ocurra lo que le ocurra. Es lo que tiene que pasar para prepararle para recibir el bien que desea. Perseverancia. Napoleon Hill le dedicó un capítulo entero en Piense y hágase rico a la perseverancia. En el capítulo afirma: es posible que no exista ninguna connotación heroica en el concepto de perseverancia, pero esa cualidad es para el carácter de un hombre lo que el carbón para el acero. Hill también señala en otra parte del capítulo que lo único que separaba a Thomas Edison o Henry Ford del resto del mundo era la perseverancia. Estos dos grandes hombres tenían una imagen y no se dejaron disuadir por nada ni por nadie. Fueron perseverantes. Uno iluminó el mundo, el otro lo puso sobre ruedas y por supuesto ambos fueron bien remunerados por ello. En un capítulo previo explicamos que el dinero es la recompensa por un servicio prestado. Esos hombres hicieron un gran servicio a millones de individuos y la recompensa fue proporcional a la importancia del servicio. Así que forme su imagen de prosperidad y sea perseverante. El modo en que se materializará su imagen le será mostrada. La perseverancia siempre paga. Hace algunos años estábamos John Canary, amigo y socio mío, y yo hablando sobre el capítulo de la perseverancia del libro de Hill. Los dos parecíamos igualmente impresionados tanto por la importancia de esta cualidad como por la necesidad de tenerla si se quiere alcanzar un objetivo que merezca la pena. Después de un rato y casi al final de la conversación, ambos acordamos leer ese capítulo una vez al día durante 30 días.
Ni siquiera tengo que preguntarle a John si este ejercicio le resultó de ayuda. Sé que fue así, y este ejercicio me ha beneficiado a mí en gran medida en numerosas ocasiones. Sería muy apropiado compartir ahora con usted una historia muy interesante sobre John Canary. Ilustra tanto el poder de la imaginación como el de la perseverancia. A pesar de que ya conocía a John Canary desde hacía un par de años y había hablado con él muchas veces, la verdad es que no le conocía tan íntimamente como ahora que escribo esto. Esto es importante que lo mencione aquí, porque haré referencia a ello en unos momentos. Lo que voy a narrar tuvo lugar en 1971. Por aquel entonces, yo vivía en Chicago y acababa de terminar un trabajo en el que tenía que dar discursos en Edmonton, AB, Canadá. Cuando regresé al hotel, tenía un mensaje telefónico de John Canary, que se encontraba en Belleville, en Canadá, y quería que le devolviera la llamada. Así lo hice, y tras unos minutos de conversación banal, John me dijo que necesitaba con urgencia quedar conmigo. Había algo que quería hablar conmigo y prefería no hacerlo por teléfono. Le pedí que esperara un momento mientras miraba mi agenda, que de hecho estaba bastante apretada. Decir que estaba ocupado es poco. Tenía seminarios o discursos casi todos los días en distintas ciudades de Norteamérica. Así se lo expliqué a John y le dije que aunque me encantaría ir a verle, la verdad era que no sabía cuándo podría. John insistió, así que dije, mira, esta noche voy de Edmonton a Chicago a medianoche y hago escala en Toronto a las 7 de la mañana. Tendré que cambiar de terminal y salgo de la segunda terminal 1 hora y 50 minutos después. Podemos vernos entonces, aunque no te prometo estar muy espabilado tras volar toda la noche. Hay que mencionar también que John tenía que madrugar lo suficiente para recorrer 200 kilómetros en coche desde Belleville a Toronto y darme el encuentro cuando llegara a las 7. Recuerdo que todo lo que John contestó fue, ahí estaré. A la mañana siguiente nos sentamos en la cafetería del aeropuerto y escuché como John me explicaba que él quería hacer lo que yo hacía, quería dar seminarios, y también me dijo que estaba dispuesto a pagar el precio, fuese el que fuese. Mientras escuchaba tuve la sensación de estar oyendo una canción popular por la radio. La oyes una y otra vez. En casi todos los seminarios que he dado siempre hay un hombre o una mujer que quiere hacer lo que yo hago. Lo he oído en Biloxi, Mississippi, Butte, Montana, Los Ángeles, Nueva York, Moncton y Montreal, Canadá. Era algo ya conocido, pero claro, ahí estaba yo, en Toronto, con un amigo al que, como ya he explicado, no conocía tampoco mucho, preguntándome qué tenía que hacer. Al escucharle se me venían a la mente las imágenes que también me habían venido con todos los demás. Recordaba todos los viajes y el miedo a estar de pie y hablar ante el salón de un hotel enorme, lleno de personas que quieren sentirse emocionadas ante tus palabras, pero que a la vez te están juzgando con pensamientos como, ¿pero este tío sabe de lo que está hablando? En muchas situaciones, tales como una convención de ventas, tenía solo 40 minutos para compenetrar con cientos de extraños y conseguir que se emocionen con su propio potencial. Los años de noches en vela leyendo y estudiando, los años de aprendizaje asistiendo a seminarios por toda América, los años de trabajar a cambio de casi nada con el objetivo de prepararme para captar y mantener la atención de un grupo de personas durante todo un seminario de un día, estas eran las imágenes que se me venían a la mente. Había tardado 11 años en llegar a donde estaba. Pero, ¿cómo se dice, no, nunca lo conseguirás, cuando alguien como John te pregunta? Sobre todo cuando la esencia de lo que se enseña es que uno puede lograr todo lo que se proponga. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se dice sí cuando todas las personas que conoces, a excepción de uno o dos, aparte de uno mismo, no pueden ganarse la vida en el negocio de la oratoria en público? A no ser que sean alguien famoso, y eso es otro asunto. Cuando John terminó, le dije lo que les había dicho a todos los demás. Sí, puedes hacerlo, pero es duro. Asegúrate de que lo entiendes, John. Es duro. Tendrás que estudiar muchísimo, porque no solo tendrás que saber qué decir, sino que tienes que tener la respuesta a 1001 preguntas que surgirán a raíz de lo que digas. Algunas preguntas las harán profesionales, médicos, ingenieros y abogados, personas que en la mayoría de los casos saben de lo que hablan. Por lo tanto, no solo debes llevar la razón, sino que también tienes que estar seguro de ti mismo, si no quieres perder toda la credibilidad ante el público. Si eso te pasa solo un par de veces, estás fuera.
No solo tendrás que estudiar estas ideas, tendrás que utilizarlas también, o no tendrás convicción al hablar, sin mencionar que serías la contradicción andante de lo que enseñas. Es imposible, por ejemplo, que una persona enferma enseñe algo sobre salud. Tendrás que desarrollar tablas y control de voz y así una lista entera de cosas. En resumen, John, por cada uno que lo consigue, 1000 se quedan en el camino. Normalmente cuando explico esto, la persona quiere seguir adelante de todas formas, pero nunca más se vuelve a oír de ella. John no fue una excepción solo en un sentido. Quiso seguir adelante. Sin embargo, en todos los demás aspectos fue una excepción. Sí que volví a oír de él. Le dije lo que tenía que leer y lo que tenía que hacer, y lo leyó y lo hizo. Leyó cientos de libros, los devoraba. Él mismo se grababa leyendo los libros y ponía las cintas cuando iba en el coche. Me siguió por todo el país y asistió a cientos de seminarios, todo pagado de su propio bolsillo. Tomó miles de páginas de apuntes que estudiaba religiosamente. Al final le dejé abrir y clausurar los seminarios, y después ya llevaba alguna parte del seminario. Al principio tenía mucho miedo, se empapaba en sudor. A veces le preocupaba tanto lo que pensase de él el público que olvidaba todo lo que sabía. Y bueno, usted sabe que el público puede ser muy cruel. Pero a pesar de todo ello, él siguió. Sepa usted que todo esto le costaba dinero, a él no se le pagaba. John Canary se había creado la imagen de sí mismo haciendo lo que yo hacía y no abandonó. Perseveró y funcionó. Siempre ha funcionado y siempre funcionará. En la actualidad se ha ganado el respeto de muchas de las empresas más grandes del mundo y ha hablado en casi todas las grandes ciudades de Norteamérica. También ha ganado más dinero en un día de lo que ganaba en un año al principio de yo conocerle. Así pues, si alguien con muchos títulos universitarios le dice que la creación de imágenes y la perseverancia no funcionan, acuérdese de John Canary y pregunte. Él le diría, sé que usted puede hacerlo porque yo lo hice. Una vez tuve la suerte de escuchar un sermón sobre una idea parecida que dijo Philip Nacola, un pastor eclesiástico de Santa Ana, California, un domingo, cuando yo vivía allí. Él dijo, mantened vuestra mente en una imagen más alta antes que en una preocupación más baja. Sé que esto no es siempre fácil de cumplir, pero claramente paga grandes dividendos a la persona que desarrolla la fuerza mental para hacerlo. Y eso es lo que se necesita, fuerza mental. Forme su imagen ahora y desarrolle la fuerza mental para mantenerla. Hace años, antes de morir Napoleon Hill, Earl Nightingale condensó y narró Piense y hágase rico en una larga cinta casete. Al final de la cinta aparece el propio Hill para finalizar la grabación y dijo, y ahora mientras extiendo la mano de la amistad a través del tiempo y el espacio, permítame recordarle no buscar la oportunidad a lo lejos, sino alcanzarla y abrazarla justo donde está. Wattles dijo, esta sustancia pensante de la cual todas las cosas están hechas, la cual, en su estado original, permea, penetra y llena los huecos del universo. Los dos nos dicen lo mismo, así que forme su imagen ahora justo donde está. Ni siquiera espere a terminar este libro, fórmela ahora y deje que el resto del libro fortalezca la imagen. Ni siquiera tiene que intentarlo, solo deje que una imagen de un usted más próspero flote al centro de su conciencia. Ya está ahí, déjela aparecer. Ya llevo muchos años conociendo el poder que fluye a través de nosotros para lograr lo bueno en nuestras vidas cuando uno mantiene la imagen apropiada en la mente. Esta gran verdad ha sido la causante de muchas cosas maravillosas en mi vida. Es más, tengo muchos ejemplos de lo que la imagen apropiada hace en la vida de otras personas. La historia de Paul Hutsey. Sería una negligencia por mi parte terminar este capítulo sin compartir con usted la historia de Paul Hutsey. Todo comenzó un día que recibí una llamada telefónica de Charlie Beck, vicepresidente de ventas de la Oficina de Ventas del Suroeste de la aseguradora Prudential Insurance Company of America en Houston, Texas, EU. Me invitaba a participar en las conferencias de negocios regionales que serían en Toronto, Canadá. Me explicó que tenían 4 áreas y en cada una de ellas tendría 3 días en las conferencias. O sea, querían que yo trabajase 12 días en Toronto. Aunque yo vivía en Los Ángeles entonces, Toronto es mi ciudad natal, donde crecí. Toda mi familia y amigos vivían allí, así que como es natural, la idea me atraía bastante. Pero le pregunté a Charlie cuánto tiempo dispondría yo del programa para hablar, y me contestó que 1 hora, más o menos.
Creo que merece la pena que mencione ahora que aún no he aprendido a enseñarle casi nada a nadie en solo una hora. Y así se lo dije a él. Le dije que si me daba 2 mañanas del programa, con cada área, estaría encantado de ir a hacer el trabajo. Yo quería 2 horas y media cada mañana. El acento sureño de Charlie se interrumpió con una auténtica y profunda carcajada mientras me decía que nunca habían hecho algo así en 100 años que tenía la empresa. Todos los ejecutivos tenían que participar en el programa y nunca le habían dado tanto tiempo a nadie. Pero yo me mantuve firme. Le di el nombre de otro par de vicepresidentes de su empresa para los que yo había trabajado y le sugerí que los llamase para que comprobara si mi idea merecía la pena. Pero colgué el teléfono de una forma bastante reacia, porque la verdad es que quería ese trabajo. Por lo tanto, debo admitir que me sorprendió el que uno de los ayudantes de Charlie me llamara de nuevo para decirme que aceptaban mi oferta. También me dijo que no sabía cómo yo había convencido a Charlie, pero me habían dado 2 mañanas del programa. Justo entonces decidí que dejaría a ese público con algo realmente especial que, si elegían utilizarlo, sus vidas podrían cambiar de la noche a la mañana, sin mencionar lo que eso significaría para sus cifras de ventas. Iba a hablar del poder de una imagen, para ser más específico, del poder de una autoimagen y los beneficios de mantener una imagen adecuada. Al finalizar el programa con una de las áreas de la empresa, vino a verme un hombre y me dijo que era necesario que hablásemos. Me dijo que tenía un problema y sentía que yo tenía la respuesta al mismo. Estaba impresionado con las ideas que yo había explicado durante la presentación del seminario. En cada una de estas convenciones había unas 200 personas y le expliqué que muchas de esas personas querían hablar conmigo. Sin embargo, yo no tenía el tiempo necesario para hablar con cada uno individualmente. Yo solo era una persona. También le dije que tenía otro compromiso y tenía que irme enseguida para llegar a tiempo. Aún así, él persistió, así que acordé verle a la mañana siguiente en la cafetería para desayunar. Puedo recordar nuestro encuentro como si fuese ayer. Nos sentamos los dos solos en la cafetería del Hyatt House Hotel en Avenue Road, Toronto. Tan pronto como nos sentamos, él comenzó a hablar. Me hizo saber que tenía que contarme algo sobre sí mismo para que yo pudiese comprender su problema. Me dijo que no quería que yo pensase que se jactaba de nada, pero era importante que yo supiese esa información. Comenzó diciéndome que él era un hombre bueno. Y eso yo ya lo sabía, solo con verle. Podía sentirlo. Luego continuó explicándome que había trabajado para la aseguradora Prudencial durante más de 20 años, que menos 2 años siempre había sido manager, y acabó diciendo, soy un buen manager. Después dijo que tenía buenas ventas, buena gente, y que se le quería y se le respetaba entre los directivos de la empresa. En cuanto terminó de decir estas palabras, llegaron Charlie Beck y Dick Merrill, vicepresidente senior de Houston. Se acercaron a nuestra mesa, felicitaron a Paul por el buen año que estaba haciendo. Hablaron un poco con nosotros y se fueron a su mesa. Paul y yo nos volvimos a sentar y resumimos la conversación. Él dijo, ellos hablaban en serio. Yo sabía que era verdad, no habían sido meras adulaciones. Paul había recibido de sus superiores cumplidos sinceros y merecidos. Al final dijo, bien, este es mi problema. Dirijo una oficina de un distrito en Wichita, Kansas. De las 500 oficinas de Prudential, nosotros estamos en el puesto 175. Bien, dijo, no está mal, no es nada de lo que avergonzarse. En efecto, era un puesto bastante bueno. Entonces continuó diciendo, el problema es que yo sé que somos lo bastante buenos para estar en el top 100 y no lo estamos. Todos los años voy por ello, pero parece que nunca lo consigo. En ese momento supe la razón del problema de Paul. Le aclaré que él estaba dejando que la hoja de ventas dictara la imagen de su mente. Él se veía a sí mismo como el 175 y se esforzaba al máximo por entrar en el top 100. Trabajaba duro, trabajaba con su equipo y, como había dicho antes, se rodeaba de un buen equipo. Le mostré que era imperativo que se viera en el top 100, sin importar lo que dijera la hoja de ventas. En otras palabras, tenía que actuar como si ya estuviese en el top 100. Tenía que convertirse mentalmente en lo que quería ser físicamente. También tenía que aprender a comunicar esta idea a todo su equipo. De pronto comencé a ver las luces en la mente de Paul. Hablamos durante un rato más y le expliqué todo lo que pude sobre la mente, sobre su funcionamiento y el poder de tener en ella la imagen adecuada.
Paul me dio las gracias por mi tiempo y regresó a Wichita. Cuando se fue del Hotel Hyatt Falls, vino otra. Pero más o menos un día después, recibí una llamada de larga distancia desde Wichita. Era de Paul Hutsey. Quería preguntarme dónde iba a dar seminarios después de acabar las conferencias. Le dije que estaría en el sur de Illinois, para una oficina del medio oeste de Prudential. Entonces me preguntó si podría venir y viajar conmigo durante 2 o 3 días. Le dije que ya había hecho un trato con Charlie Beck para hacer nuestra serie completa de seminarios en todas las sedes del sudoeste, y uno de los sitios era la ciudad de Paul, Wichita. No obstante, como hasta al menos 6 semanas después no íbamos a ir allí, él dijo que quería unirse a mí inmediatamente. Así pues, pagándoselo él mismo, voló 1000 kilómetros para pasar 3 días conmigo. Fuimos juntos de Litchfield a La Salle, en el estado de Illinois. Pasamos horas hablando mientras íbamos en coche de una ciudad a otra, y él asistió a los seminarios y tomó apuntes copiosamente, todo el día. Por la noche, seguíamos hablando durante horas. Después Paul regresó a Wichita y empezó a aplicar estas ideas. Específicamente comenzó a trabajar con la imagen apropiada y como resultado, las ventas comenzaron a subir. Por alguna extraña razón, a los superiores de Paul les pareció acertado trasladarle de Wichita, donde había estado unos cuantos años, a Pittsburgh, Kansas, donde la oficina ostentaba el puesto 163. La verdad es que no parecía un reconocimiento proporcional al esfuerzo con el que él había hecho avanzar a la empresa. Pero Paul aceptó el traslado como un reto, y tan solo 6 meses después, el distrito de Pittsburgh estaba en el puesto número 11 de toda la empresa Prudential Insurance. Prudential reconoce todos los años los primeros 52 distritos, el 10% de las oficinas, y les recompensan con una mención. El distrito de Pittsburgh no tenía una mención desde hacía 9 años, pero en solo 6 meses tras que Paul Hutsey se pusiera al mando, ya estaba en el top 2%. Solo 2 años después quedaron en segundo lugar solo por unas décimas. Hoy Paul Hutsey es vicepresidente de ventas en Houston, Texas, en el territorio sudoeste. Está claro que este hombre aprendió bien el increíble poder de una imagen en la mente. Si hablara con Paul Hutsey hoy, él le diría enseguida que nunca dejará que los resultados actuales dicten la imagen de su mente, sino que él mantiene la imagen de lo que quiere y actúa como si ya lo tuviese. Paul Hutsey es sin duda uno de los mejores ejemplos que hay cuando se trata de crear una imagen en la mente y ejecutarla. Se ha hecho un gran estudiante de la mente y me hace feliz contarle como uno de mis buenos amigos. Entienda esto. Usted podría encontrarse haciendo justo lo que Paul Hutsey había hecho durante todos esos años. Si es así, decídase ahora mismo a hacer lo que le he sugerido que comience a hacer. Comience justo donde está, cree la imagen de lo que quiere y actúe como si ya lo hubiera recibido. Para expresarlo de una forma distinta, actúe como la persona en la que quiere convertirse, como una vez escribió el filósofo alemán Goethe. Antes de hacer algo, primero hay que ser algo. Cuando termine este capítulo, deje el libro y relájese. Deje que la energía creativa llene su conciencia y forme con ella entonces la imagen de usted mismo en un estado de vida mucho más abundante. Véase ya en posesión de lo que antes solo soñaba. Sea totalmente consciente de la realidad, de que su estado entero no solo esté lleno de esa sustancia original que forma todas las imágenes, sino también rodeado de ella. No lea página tras página sin actuar en las sugerencias que le he estado dando. En la introducción y también en el primer capítulo se hizo énfasis en el hecho de que leer y memorizar no trae éxito. Es la comprensión y aplicación de los pensamientos sabios lo que cuenta. La comprensión y aplicación son las claves que abren la puerta de la vida auténticamente abundante. Sería muy tentador para usted ir de una página o idea a la siguiente pensando, esto ya lo sé, eso también. Sin embargo, le recuerdo que el hecho de poder repetir mejor o peor estos conceptos no marca ninguna diferencia. De hecho, es posible que sea capaz de recitarlos de memoria. Pero si usted no está viendo en su vida los resultados de lo que desea, entonces no entiende el poder, la necesidad de actuar conforme a estas ideas. Por ello, saque tiempo ahora, en este instante, para crear la imagen en su mente de sí mismo en posesión de prosperidad. Escriba en una tarjeta una breve descripción de la imagen
Métasela en el bolsillo y léala todos los días, unas cuantas veces, hasta que la imagen haya permeado en su conciencia. Comience su escrito con «Soy tan feliz, ahora me veo con» y entrar tu idea. Sea bueno consigo mismo. Trátese de la mejor forma que la vida pueda ofrecer. Recuerde, la calidad no es que sea cara, es que no tiene precio.